Buen día. Comenzamos esta emisión de Noticias y Protagonistas, una mañana gris con algún que otro chispeo. No es la lluvia del día de ayer, que fue no particularmente intensa, pero extensa durante toda la jornada. Un primer día de otoño que me parece que le bajó las luces a más de a uno, un cambio dramático de tiempo climático, ¿no? Pero claro, nada al lado de lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, de lo que está ocurriendo en ese punto del planeta, en donde cada jornada suelo encontrar alguna voz u otra voz que dice, bueno, pero viste, ya importa menos, ya importa menos. Puede ser que el agobio que produce tanto dolor, tanto crimen, ¿no? Tanta injusticia, haga que probablemente espiritualmente cada uno decida un poco retraerse porque es un dolor absolutamente insoportable. Las guerras han sido retratadas a lo largo de la historia, hasta la aparición de la imprenta, hasta la genial creación de Gutenberg. Normalmente lo que ocurría con la guerra era que la guerra era glorificada en los cuentos y relatos de la guerra, ¿no? Si no, pensemos en las famosas sagas nórdicas o sagas islandesas que, digamos, cubrían con una pátina de heroísmo y de belleza mágica en la idea de que aquel que perdía la vida combatiendo iría al Valhalla, toda la misma inmundicia que el dolor que el humano le provoca al otro tiene en particular justamente en lo que es el acto de la guerra. En esta jornada se ha hablado mucho de crímenes de guerra, crímenes de guerra. ¿Qué define un crimen de guerra? Pensando que la guerra en sí misma es un crimen, cuando las palabras ya no ocupan el lugar que debieran ocupar y alguien o algunos toman la iniciativa de lanzarse a por la fuerza obtener aquello que han estado buscando y que en el cotejo de la discusión en palabras no llega a producirse. Esta es una guerra que se transmite en vivo y en directo hasta límites absolutamente increíbles por la profusión de la tecnología, por la profusión de los celulares. Ayer circuló mucho un video en donde se ve claramente cómo las tropas rusas disparan a la gente en una de las ciudades ocupadas, cuando la gente sale a manifestarse a la calle para repudiar la presencia de los rusos en el lugar. Y esas localidades donde esto está ocurriendo son localidades de habla rusa, lo que indica la dimensión que ha tomado, la carnadura que ha tomado el sentirse ucraniano para las poblaciones de esta nación. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, probablemente un actor inesperado en la historia mundial, asegura que Rusia está al límite de sus provisiones y de la capacidad de su equipamiento. En el día de hoy se conoce, a través de una agencia de noticias independiente, periodistas que están arriesgando la vida y mucho, dos temas muy importantes. Aquellos que son empleados ferroviarios en Bielorrusia han iniciado una serie de acciones de sabotaje y están impidiendo que equipamiento que transitaba por Bielorrusia, transportado en trenes, llegue a la zona de despliegue de combates. Y el segundo tema que demuestra que las sanciones, que muchos dicen, bueno, pero ¿cuándo esto va a tener efecto? ¿Cuándo esto va a ocurrir? ¿Cuándo esto va a pasar? Han paralizado la única fábrica de tanques rusos que está en los Urales. Está literalmente paralizada porque faltan partes, porque no se pueden terminar de armar los tanques. Seguramente, como ha ocurrido en el planeta, la incorporación de tecnología lleva a que tenga que haber, aún en desarrollos que puedan ser muy sofisticados, componentes que se adquieren en terceros mercados. Me parece que son aspectos relevantes, no tapan el horror, no tapan el dolor. Recomiendo en particular en el día de hoy leer una crónica que está publicada en el diario Clarín de los reporteros de Fran Press, reporteros que estaban en Mariupol, reporteros a los que el alto comando ruso había puesto precio a sus vidas, buscándolos para que los asesinaran, porque resistieron hasta el final en condiciones increíbles, llevando adelante la información y las imágenes de lo que ocurría allí ante la barbarie rusa. También veo que en el día de hoy hay una profusión de imágenes que tratan de identificar a los generales que están
dirigiendo estas acciones criminales, disparando bombas hiperbáricas, bombas que destruyen todo a su paso, digamos, mostrando una hazaña, con la misma hazaña con la que actuaron en Chechenia, destruyendo la ciudad de Grozny, la misma hazaña con la que actuaron en el frente sirio, en la guerra civil, en donde apoyaron el régimen criminal de Bashir el-Assad. En un texto que está en las redes hoy dice, bueno, estos son los nuevos generales nazis. Esto para mí es importante destacarlo porque habla del grado de confusión que la propaganda política comunista instaló durante los últimos 70 años en el mundo. No hay ninguna diferencia entre la criminalidad del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial y la criminalidad nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se hace una distinción por cuestiones de política, pero la dimensión del crimen es exactamente la misma. En función del pacto Molotov-Ribbentrop, Molotov era el canciller soviético y Ribbentrop era el canciller alemán, se hace un pacto, así conocido por el apellido de estos dos, Molotov-Ribbentrop, por el cual ambas naciones, la nación nazi y la nación soviética, se reparten Polonia y cometen todo tipo de crímenes y barbarie. En esa barbarie, en el bosque de Katyn, lo que después fue la KGB, hoy es la FDB, pero en ese momento era la NKVD, ese era el acrónimo, los servicios secretos rusos, por órdenes de Beria y por órdenes de Stalin, asesinan a 22.000 polacos. Esos 22.000 polacos fueron seleccionados por su talento, por su capacidad, eran intelectuales, eran ingenieros, eran matemáticos, había músicos, había militares, con una situación destacada de su condición militar. Todos fueron asesinados en el bosque de Katyn. Cuando se produce, digamos, las acciones ya finales, con la retirada de los nazis, durante mucho tiempo los soviéticos intentaron adjudicarle este crimen a los nazis como un crimen más dentro de la saga de horror criminal del régimen nazi. Estados Unidos, con información que tenía a través de la resistencia partisana polaca, sabía perfectamente, más que nada los servicios secretos británicos, pero también los servicios secretos norteamericanos, que estos crímenes habían sido cometidos por los rusos. Porque básicamente hablamos de soviéticos, pero eran generales rusos con tropas rusas, con oficiales rusos y jefes políticos rusos. Esto ocurrió. Esto es parte de algo que viene quizás desde lo profundo de la historia. Quizás venga desde lo profundo de la historia y no sea tan sencillo explicarlo, porque en definitiva hemos avanzado mucho en la tecnología, hemos avanzado en muchas cosas, pero hay como un espíritu primitivo en la condición humana. Yo creo que está en cambio, creo que cada vez es más el nivel de población que globalmente entiende el horror de la violencia y la idea de la no violencia, pero es en todo caso parte de un proceso de cambio. Lo cierto es que la guerra hoy está indicando que Mariupol está siendo destruida hasta sus cimientos de una manera absoluta, total y completamente feroz. Ya sabemos por los compatriotas que cumpliendo funciones periodísticas están en Kiev que hay una restricción ambulatoria de 35 horas, que les han advertido que cualquier civil que esté en la calle no debidamente identificado con una razón establecida puede ser literalmente liquidado en el acto considerado espía. Lo que está pasando es el horror del horror del horror verdaderamente. Quiero hacer una breve cita a algo que es simplemente una expectación personal. Anoche, sobre el final del programa de Diego Seigman, hubo una presentación para un programa nuevo que conducen Nicolás Wiñaski y Carolina Moroso. Hubo mucha discusión en las redes al respecto de por qué Carolina Moroso volvía y por qué se quedaba Nelson Castro. No me extrañaría que haya situaciones de vedetismo y demás, pero bueno, no es el cuento. Creo que el impacto que le provocó la guerra real, el dolor real,
a Carolina Moroso me parece que es un impacto emocional que lo va a llevar toda su vida. Ayer no era claramente la misma persona que se fue de Argentina bajo ningún punto de vista. No estoy hablando de su talento periodístico, estoy hablando de su ser emocional. Y hablando de emociones y de dolores y de injusticias, les quiero compartir una imagen para los que están en streaming con nosotros. Es la imagen de una iraní británica que estuvo 6 años prisionera del régimen criminal de Teherán. No, eso es lo del subte. Eso es lo del subte. Eso después voy a hablar. Eso del subte después voy a hablar. Sacale esa imagen. Así puedo seguir con esto. Eso pasó en Buenos Aires, pero después voy a hablar de eso. Es un tema tremendo. Esta mujer, Nazarín se llama, es iraní. En un determinado momento de su vida llega a Londres, tiene ciudadanía británica, va a visitar a sus padres y cuando va a visitar a sus padres el régimen la mete presa. ¿Por qué la meten presa? Porque el gobierno británico no respondía a un reclamo del gobierno iraní de devolver 400 millones de libras. ¿Por qué eran los 400 millones de libras? Porque Londres le iba a vender al régimen del Shah de Persia tanques Scorpion por el valor de 400 millones de libras cuando se produce el derrocamiento del régimen del Shah y asume el régimen de los mulá. Como la plata no se devolvía, los iraníes comienzan a reclamar y los ingleses se hacen los distraídos. Finalmente, en un determinado momento, esta mujer llega, la detienen, la acusan de hacer espionaje, ella es periodista, la acusan de hacer espionaje, la retuvieron, ahí la tienen para los que están con nosotros en streaming, 6 años la tuvieron, 3 de los cuales lo pasó en una prisión de alta seguridad que dicen que es tenebrosa. Después con una pulsera electrónica en la casa de su madre. Separada de una hija que en ese momento tenía 2 años. Bueno, su marido hizo una acción incansable hasta que logró finalmente que el gobierno británico se interesara en la cuestión, devolviera el dinero y ella fuera liberada. A veces el comportamiento de los estados, la ausencia de empatía con el otro, que suele ser apreciado como una demostración de fuerza, ¿sí? De fuerza. Dice, no, mirá, el tipo va de frente, no cede, los iraníes no lo van a apretar, se lleva, destruye la vida de la gente. Esta mujer, que para los que están compartiendo con nosotros, la ven ahí sonreír, en rigor tiene, y lo dice ella en una entrevista que dio ayer en Londres, todo un mundo para recomponer, porque obviamente no puede volver a ser, bajo ningún punto de vista, la misma persona que era. Esto es cuando la razón de los estados se vuelve una instancia superior a la vida de los individuos. Se puede pagar el precio inesperadamente de muchas maneras. Continuamos en un instante.